Bienvenida, un gran amigo. Él es Daniel Estico, economista y a su vez editor de Economía de Infobae. ¿Cómo estás, Daniel, querido? Silvio Sacomani te saluda. Muy feliz año. Igualmente para vos, Silvio. Gracias por llamarme. ¿Cómo estás? No, muy bien, muy bien. Gracias a vos por atendernos. Estamos muy bien. Vos sabés que recién, precisamente, estaba dando la información de que el Banco Central ya compró 800 millones de dólares y que acumula en torno a las reservas. Bueno, ya superaron los 45 mil millones de dólares. Bueno, un dato muy alentador, ¿no es cierto? Tal cual, porque durante los últimos 2 años, pero en particular desde la previa de las elecciones legislativas de octubre, las elecciones legislativas generales, y hasta ahora, hasta el presente, los economistas, las consultoras privadas, bancos de inversión, etcétera, están todos poniendo el ojo en la composición de las reservas, la sostenibilidad del plan económico y poniendo en dudas cómo se mide la deuda y si la Argentina tiene reservas suficientes frente a shock externos, etcétera. Y entonces, claro, cuando uno ve que desde el 15 de diciembre aproximadamente, cuando el ministro Caputo anunció que, bueno, dado el resultado electoral y dado las expectativas que tenía para este año, con la confianza que después se confirmó de votar el que el Congreso votara el presupuesto nacional 2026 y la ley de presunción de inocencia fiscal, etcétera, dijo, bueno, yo a partir de enero voy a empezar a comprar dólares y vamos a comprar dólares a razón de hasta el 5% del volumen de operaciones en el mercado y, bueno, desde ese momento todos los días el Banco Central compra dólares. Hoy compró 107 millones de dólares con emisión monetaria, o sea, no solamente con superávit fiscal, sino que el gobierno dice, bueno, si el público quiere tener más pesos... Es que están demandando pesos. Claro, exactamente. Entonces le doy pesos, total, eso no genera inflación, porque cuando el gobierno se refería al equipo económico, el presidente de la Nación, etcétera, Javier Milei, a que la inflación es un fenómeno monetario y que siempre y en todo lugar, si hay emisión monetaria se genera inflación, se refería exclusivamente al fenómeno cuando esa emisión monetaria está destinada a financiar al Estado. Al Estado, como no puedo colocar deuda porque no tengo confianza, porque no recaudo lo suficiente con impuestos, etcétera, y como quiero mantener con políticas populistas un gasto público expansivo, bueno, lo financio con emisión. Entonces, eso generó la inflación y así terminamos en el 2023 con un pico del 218% luego del sinceramiento cambiario, y hoy estamos en el 30%. Entonces, en ese contexto, es una muy buena noticia que el Banco Central esté recuperando reservas, ¿no? Claro, por supuesto, no, pero además entiendo, corregime por favor si me equivoco, que la emisión, bueno, que es una emisión endógena que no impacta en la inflación, ¿esto es así? Claro, porque... a pesar de la firmeza de la solidez fiscal que estamos teniendo en estos 2 años en el que se eliminó el déficit tanto de la tesorería, de la administración central, que había llegado a 5 puntos del PBI y antes del pago de interés de la deuda, como los pasivos monetarios del Banco Central, que habían llegado a representar 10% del PBI, hoy esas dos variables están en cero e incluso son positivas. Entonces, pese a eso, hay un aumento de la dolarización de la economía, pero lejos de responder a cómo pretendía el gobierno, por lo menos en campaña, de forzar la dolarización como atajo para combatir la inflación, la sociedad en su conjunto se dio cuenta que, no me están obligando, pero a mí tener dólares en el colchón, en la caja de seguridad o en una caja de ahorro, fuera del sistema bancario, y ponerlo en el sistema bancario, yo lo pongo en el sistema bancario. Y es que es lo que aconteció luego de la sanción de la ley de... me dijiste... El blanqueo, claro, de esterilización de activos y después ya con la ley de presunción de inocencia fiscal. De presunción de inocencia fiscal, ahí iba. Claro, sí. Eso se empezó a mover también un poco más porque el gobierno dice, mira, si vos compraste dólares cuando había cepo, control de cambio, todas esas prohibiciones ridículas a las que nos sometieron coartando nuestras libertades, yo eso no lo voy a considerar
una estafa al Estado, ni le voy a considerar un agravamiento alcanzado por la ley penal tributaria, siempre y cuando sean montos razonables y respondan a que vos lo puedas justificar con tu actividad habitual, no es que estás con el narcotráfico, el lavado de dinero, cosas totalmente delictivas, sino simplemente como refugio de valor. Vos me estás esforzando un atraso cambiario, había una brecha cambiaria del 200% cuando se fue Alberto Fernández con Sergio Massa como ministro de Economía. Era evidente que algo iba a pasar y entonces, por más que vos no me dejabas comprar dólares, yo compraba dólares porque sabía que tener pesos me lo ibas a licuar de la noche a la mañana. Sí. Entonces, eso el gobierno me lo considero que no fue un delito, sino que fue un refugio de valor. Y por lo tanto dijo, esos fondos en esas condiciones yo no lo voy a penalizar. Y la sociedad, pese a las versiones, las críticas, los cuestionamientos que te comentaba de economistas, consultores, etcétera, le tuvo confianza y hoy tenemos más de casi 40.000 millones de dólares de depósitos privados en el sistema bancario, ¿no? Ahora, récord desde la crisis del 2001. Récord, eso, exactamente, es un récord desde la crisis del 2001, ¿sí? Ahora bien, yo lo que no entiendo bien es lo siguiente, y quiero que me ilumines al respecto. Tenemos una macro totalmente ordenada, ¿sí? Totalmente ordenada. Tenemos, por ende, los distintos tipos de cambio relativamente también estables, ¿sí? Con alguna variación pero mínima. Y con todos estos datos que te estoy dando, no entiendo por qué Riesgo País sigue, por ejemplo, 562 puntos marca hoy, ¿no es cierto? 562 puntos básicos. ¿Por qué no disminuye más? Eso es lo que no entiendo. Porque básicamente por lo que te comentaba, Argentina hoy solamente tiene un Riesgo País menor al que tienen Bolivia solamente superan el riesgo país de Argentina en este momento en la región Bolivia y Venezuela. Y uno mira el balance que cambiario, sobre todo el balance fiscal, las cuentas del Banco Central, etcétera, uno dice es irrisorio. Entonces, claro, el argumento que dan los economistas es, el prontuario de la Argentina, con una historia de repeticiones de default, de permanente refugio en el Fondo Monetario. Recientemente, ¿te acordás? Allá por octubre, hubo que acudir al Tesoro de Estados Unidos para contener un poco una eventual corrida contra el peso, ni siquiera bancaria, contra el peso. Entonces dicen, te das cuenta que el programa económico tiene fragilidades. Y la verdad es que no es así. Pero un dato no menor, disculpame que te interrumpa, porque me olvidé de comentártelo. La Argentina está honrando absolutamente todas sus deudas. Pero no solamente la está honrando, sino que incluso por esa presión que le meten los economistas, las consultoras, etcétera, que hablan permanentemente de la fragilidad de la reserva del Banco Central, etcétera, el financiamiento se vio limitado o le pedían al Ministerio de Economía, al Banco Central, tasas extraordinarias. Y el gobierno Caputo, Bausili dijeron, no estamos dispuestos a pagar eso, vamos a cancelar deuda. Y hoy, cuando uno mira respecto de noviembre del 2023, o sea, la herencia que recibió este gobierno, la deuda consolidada, Administración Central más Banco Central, cayó en 38.000 millones de dólares aproximadamente. Cayó nominalmente en 38.000 millones de dólares. Sí. De los cuales, pese a que aumentó con el Fondo Monetario y otros organismos internacionales en 22.000 millones de dólares, y acumuló depósitos oficiales, o sea, de la tesorería en el Banco Central, a fin de diciembre estaban en algo más de 4.000 millones de dólares. Quiere decir que la deuda de la administración pública
con el sector privado, no organismos internacionales, fíjate vos el número que te voy a decir, bajó en más de 60.000 millones de dólares. Wow. O sea, más de un 20% en 2 años. Eso no ocurrió en la historia económica argentina de que yo tengo uso de razón. Entonces, lejos de decir que hay un problema de fragilidad, de insolvencia, del prontuario económico del pasado, el gobierno lleva 25 meses demostrando que el pasado ya fue, que estamos en otra realidad y te lo muestra a diario, ¿no? Uh-huh. Entonces, no se justifica, pero bueno, los mercados tienen sus tiempos. Los consultores privados ganan más plata generando ruido, incertidumbre, volatilidad, porque con eso tienen más consultas. Hay pocas consultas de las empresas para decir, ¿cómo tengo que hacer para ser más competitivo, para aumentar la productividad? ¿Cómo puedo aprovechar las desregulaciones? Hoy el presidente en Davos le dijo al mundo que en estos 2 años la Argentina eliminó 13.500 regulaciones. Es una locura. Uno dice, ¿cómo podíamos vivir tan encorsetados? Y entonces eso mejora el tipo de cambio real, porque cuando vos bajás retenciones, bajás impuesto inflacionario, bajás aranceles a las importaciones, etcétera, lo que estás haciendo es bajando el costo argentino. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno mira costo argentino, no solamente te encontrás con lo que hace la administración central, sino con lo que hacen las provincias y los municipios. Y es ahí donde está el problema. Claro, ahí está el problema real, por supuesto. Ingresos brutos, bueno, los impuestos provinciales y las tasas municipales. Exactamente. Entonces, hasta que los gobernadores, los intendentes, los legisladores se pongan en serio a forzar a sus dirigentes para que sean más racionales en el manejo de la cosa pública y favorezcan la inversión, el aumento del empleo, etcétera, y todo el esfuerzo que va a hacer el gobierno nacional va a encontrar esta resistencia. Entonces, los mercados, cuando uno mira a un inversor internacional, y sobre todo con los economistas que tenemos en Argentina, por supuesto hay muchas excepciones, pero todavía la cantilena que hay, diciéndole al mundo, ojo que las reservas del Banco Central son negativas, ojo que el gobierno le cuesta acumular reservas propias, porque si, como bien decías, hoy las reservas superaron los 45.000 millones de dólares. Cuando uno empieza a desgranar un poco cómo se componen las reservas, te encontrás y bueno, estamos con un precio récord del oro. Sí, y entonces y también hay reservas en oro, esto hay que destacarlo. Claro, en el Banco entonces Central. Las reservas en oro que estaban históricamente en 2.000, 2.500 millones de dólares, hoy por el espectacular salto del precio del oro, y esas reservas están en 5.000 millones de dólares. Entonces, 5.000 dólares la onza de oro, que es un 0.02 kilogramos. Exacto. Entonces, hoy esa valorización de esa reserva de oro que se lograron en la época de Alfonso Prat-Gay, allá con el comienzo de la presidencia de Mauricio Macri, que las compró a $2.50 pesos, creo que estaba a menos de $1.000 la tonelada en ese momento, la onza, perdón, o 1.200, bueno, hoy vale 5.000, entonces, bueno, las reservas parte aumentan por eso, que hoy el oro sube, mañana puede ser que baje, no sé, pero lo que digo es que cuando uno le saca los yuanes que están como parte de las reservas, que son unos 16.000, 18.000 millones de dólares, le sacás los encajes en dólares que son del sector privado, esa porción de depósitos en dólares que no se presta al sector privado, que son unos 20.000 millones de dólares, pues yo te decía, Silvio, que hoy los depósitos bancarios en dólares son unos del sector privado, son unos 40.000 millones de dólares. Bueno, los bancos le prestan a exportadores principalmente 20.000, entonces los otros 20.000 forman parte de la reserva. Entonces cuando empiezas a sacar todo eso y te encontrás con que las reservas del Banco Central son negativas, son 6.000, 7.000 millones de dólares negativas.
las propias, la disponible. Pero cuando se fue Sergio Massa hace dos años, estaba en 14.000 millones de dólares negativos. Entonces uno dice, che, muchachos, ¿por qué ahora algunos economistas joroban con eso y se olvidan de que en este periodo bajó la inflación del 200 al 30, bajó la deuda de camino de 500.000 millones de dólares, la consolidada con el Banco Central, más de 510.000 millones de dólares, bajó ahora a un total de menos de 450, se eliminaron retenciones, se eliminó el impuesto país, se eliminaron aranceles de importación para que el costo de importar insumos, materias primas, maquinaria, etcétera, sea mucho más barato que en el pasado, y aún así te estás cuestionando porque las reservas son negativas cuando bajó de 14.000 a 6. ¿Qué querés? ¿Que esto sea Suiza en 2 años? ¿No? Claro, es fácil, no es así. Y la pobreza bajó del 57 al 27, ¿no? O 52 al 27. Sí, totalmente. La última, Daniel, querido, tiene que ver con la próxima revisión que va a hacer el Fondo Monetario Internacional aquí en la República Argentina. Y, bueno, lo que te quiero consultar es precisamente en dónde van a hacer foco. No, por definición, los técnicos van a hacer foco en este tema que estamos hablando de las reservas, pero es un tema secundario. Le va a decir al gobierno, sigan así, sigan impulsando la reforma laboral, traten de no dormir y acelerar con la reforma impositiva para seguir bajando el costo argentino. Y bueno, vamos a revisar la meta de acumulación de reservas, porque todo país en el mundo tiene reservas para evitar eventuales cines negros, shocks externos, como lo querramos llamar. Pero lo cierto es que en esta instancia, hoy Argentina no solo tiene buena relación con Estados Unidos, sino tiene también buenas relaciones con la mayor parte del mundo y de las economías de la región, casi todas, menos probablemente con Brasil, que están un poco más duras, pero con Chile estamos teniendo una relación que hacía tiempo que no teníamos, etcétera. Y también mismo con China. Italia. Mismo con China. Mismo con China, Italia, etcétera. Entonces, eventualmente, si Argentina necesitara tener de nuevo un recurso extra, y no va a tener que salir a defenderla exclusivamente con reservas nacionales, sino también va a tener el apoyo internacional como lo tuvo hace apenas unos meses. Entonces, la preocupación de la reserva me parece interesante, pero yo no pongo el foco ahí, como tampoco el foco, y disculpa que sea tan larguero, pero es relevante, que muchos economistas están planteando, no, pero el gobierno tiene superávit fiscal, pero no computa los intereses de la deuda que no se pagan. No. Eso pasó de la historia argentina, para no ir más lejos, desde los años 60 con Alzogaray, con los bonos 9 de julio, siempre Argentina emitió deuda a pagar capital e intereses después de 4, 5, 6 años de gracia, y eso no es una práctica en el mundo. Entonces, confundir eso y tratar de meterle ruido a la gente de que las cuentas no están bien es simplemente generar ruido para generar incertidumbre y más consultas, pero la verdad es que hoy la economía está mucho más sólida. Fíjate vos que hoy salió un dato de actividad económica de noviembre. Sí, comentanos, por favor. Una leve caída de noviembre contra noviembre del año pasado, pero yo estaba viendo que noviembre contra noviembre del año pasado, ajustado por estacionalidad, porque no tuvo la misma cantidad de días hábiles y otras cosas climáticas, eventos climáticos, etcétera, el mismo Index nos informó que noviembre contra noviembre, desestacionalizado, el PBI de la Argentina aumentó 4,3%. 4,3%, no es que aumentó 0,5%. No, totalmente. Quiere decir que hoy la economía está mucho más sólida, mucho más fortalecida que lo que nos quieren hacer creer algunos, generando incertidumbre y duda
y diciendo que hay que esperar para que baje un poco más el riesgo país. Yo creo que se va a dar en cualquier momento. Bien, Daniel, muy claro, como siempre. Muchísimas gracias por acompañarme. Dani, siempre es un gusto enorme. Por llamarme y por la paciencia de que me aguante, que sea a veces tan larguero. No, es que a ver, lo importante es que tenés todo el tiempo del mundo en la cocina de las noticias. Y lo más importante aún es que sos muy claro, muy didáctico, y esa es la idea, ¿sí? Para que nuestros oyentes comprendan absolutamente todo a la perfección a raíz de lo que nos estás comentando, que es nada más ni nada menos, o tiene que ver con el plano económico, el capítulo económico, que convengamos que si uno no está metido todos los días estudiando, bueno, es complejo. Es complejo sobre todo porque, insisto, hay economistas que dicen, como Martín Redrado en una conferencia que dio hace pocos días, que dijo, oye, pero con este esquema económico vamos a una economía solamente de tener agro, energía, minería y no me acuerdo qué otra cosa. Sí, me parece que se quedó ahí, en el agro, en la minería y en la energía. Y la energía. Y bueno, si esa es la ventaja comparativa que tenemos, el resto, ¿para qué vamos a pagar 200 si podemos pagar 100? Entonces importémoslo, porque siempre se ha pensado en proteger el empleo de determinadas actividades que en conjunto pueden llegar a tener, ponele, 2 millones de empleos, y estamos generando pobreza y afectando el bienestar de los 46 millones restantes argentinos. Entonces hay que hacer políticas integrales que favorezcan, que no perjudiquen ni a los 2 millones, pero menos a los 46 millones restantes, ¿no? Totalmente. Muy claro, clarísimo, como siempre, Daniel. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme. Gracias por llamarme. Adiós, gracias a vos. Gracias a vos. Hasta luego, gracias. Lo escuchás a Daniel Estico, economista y editor económico de Infobae.